Saludos en esta hermosa mañana, domingo de la mañana. Espero que lo hayan pasado bien en la playa. Escuché que estaban yendo ahí el día viernes o sábado. Esta mañana vamos a comenzar con una nueva serie en lo que va a ser el libro de Primera de Juan. De nuevo, yo mencioné en el pasado de que este libro va a ser algo de un desafío, ya que en el capítulo 3 hay elementos algo conflictivos en la manera de poder interpretar lo que significa el que practica pecado o no. Y vamos a estar viendo eso en la tercera semana. Pero el día de hoy me gustaría comenzar con el capítulo 1. Antes de irme en este viaje, tuve la oportunidad de traer el primer versículo que hablaba acerca de la percepción que nosotros tenemos en Cristo y cómo eso afecta nuestra manera de presentar el Evangelio. Hablé acerca de la percepción, sea auditiva, lo que hemos escuchado de lo que Dios ha hecho. Mencioné también elementos de ver a Dios de manera sorpresiva, sin esperar que Él se aparezca. Además hablamos de la expectativa y finalmente lo que significa tener una comunión con Él. Y todos esos versículos 1 al 3. Ahora, continuando con esta nueva serie en el libro de Primera de Juan, el punto principal que nos vamos a destacar esta mañana se encuentra en el versículo 4, y este es el propósito y la razón por la cual Juan está escribiendo esta epístola. Dice en versículo 4, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el día de hoy, el resto de este capítulo, vamos a estar desarrollando las cosas necesarias, según Juan, que son parte de la experiencia de tener absoluto gozo, un gozo cumplido. Yo sé que todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos estado concentrándonos, buscando o teniendo el deseo, el hambre de satisfacer ese gozo interno. Cuando viene a temas de satisfacción de gozo, la manera en que yo lo plantearía sería de la perspectiva tripartita del ser humano. ¿A qué me refiero tripartito? Ya la parte del cuerpo, la parte del alma y la parte del espíritu. Y estos tres elementos que tenemos nosotros, el elemento corporal, la carne, la parte emocional, la parte que es el alma, y finalmente la parte espiritual, nuestro vínculo con Dios, busca tener una satisfacción, una paz o un equilibrio para poder tener aquel gozo. Entonces, en el ámbito físico, corporal, muchas veces nosotros para poder saciar nuestro hambre físico comemos. Si estamos cansados, descansamos. Si tenemos sueño, dormimos y así, etc. Y eso trae una satisfacción momentánea que va de día en día. Cuando viene el tema del alma, ya tenemos el tema emocional. Y hay veces donde podemos tener buen descanso, buena energía, buena alimentación y lo que sea la parte corporal, pero emocionalmente tenemos un vacío. Y ahí es porque entramos en relaciones, en amistades, en lo que es la familia, entre algunas otras cosas. Y ese se satisface cuando uno cultiva lo que es la mitad. Finalmente el elemento del espíritu, y ahí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Porque podemos alimentar la carne y podemos alimentar el alma, pero si el espíritu no se sacía, vamos a seguir teniendo ese vacío que nos conlleva siempre de vuelta a Dios. Y ese es el vacío que mucha gente experimenta antes de conocer a Cristo, porque está buscando cómo saciar esa hambre interna. Eso nos lleva al capítulo 1 y vamos a ver el día de hoy tres principios importantes que Juan quiere destacar, que son indispensables poder entender, poder lograr adquirir para llegar a tener aquel gozo que él está hablando acá. Entonces todo comienza en el versículo 5 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y dice lo siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, el primer punto que vamos a destacar en esta mañana es que Dios, mi perspectiva acerca de Dios conlleva que voy a tener gozo o no. Y es importante establecer la manera en que nosotros vemos a Dios, porque todo el mundo tiene una perspectiva acerca de Dios. Cada ser humano tiene una perspectiva. Algunos piensan de Dios como un anciano sentado en un trono con una larga barba y ahí está en su majestad arriba. Otros ven el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿ya? El pelo largo, una tez blanca, realmente algo que no representaría a un judío del primer siglo.
Pero sea las vistas erróneas que alguna gente pueda tener, la pregunta para nosotros es cómo vemos nosotros a Dios. Porque la manera en que yo veo a Dios va a afectar la manera en que yo tengo ese gozo interno en el ámbito del espíritu. Entonces, para empezar, acá vemos que Dios dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y está hablando acerca de la esencia, la naturaleza, el carácter de quién es Dios. Dios es un Dios benevolente, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de justicia, pero dentro de toda su justicia y su santidad, las cuales son cosas indispensables de su carácter, vemos que hay otras atribuciones importantes como lo que es el amor, el gozo, entre algunos otros elementos. Lo vemos en Génesis 1, cuando Dios creó la creación, en Génesis capítulo 1, vemos que al final de cada día lo que Él vio fue algo bueno. Fue algo positivo, fue algo constructivo. Dios no es un Dios de ira, no es un Dios de destrucción, no es un Dios que va a producir el arranque de esta civilización, de este mundo, de este cosmos que Él ha creado. Hay un choque gigantesco, se podría decir, entre el Dios que se ve en la Escritura y lo que es tal vez Alá, ya el Dios de la ira, el Dios de la venganza, ya la cual nosotros no compartimos. Bueno, volviendo al punto principal. La manera en que nosotros vemos a Dios va a afectar la manera en que nosotros percibimos su gozo espiritual. Yo tenía un amigo de infancia, no voy a mencionar su nombre, pero era una persona bien especial. Y me acuerdo en cuarto, quinto básico, iba a su casa, nos juntábamos, pero él tenía una perspectiva diferente acerca de Dios. Y tenía una perspectiva diferente acerca de Dios por la manera en que él fue criado, ¿ya? Yo era hijo de pastor. Él era hijo de una señora que tenía mucho resentimiento con Dios. Era una mujer que se separó de su esposo, el padre no fue ausente, y este niño se crió en una ideología atea. Y teniendo una ideología atea, viendo la ausencia de su padre, la manera en que yo podría describir a esta persona que con mucho cariño lo conozco, es que tiene un resentimiento con Dios. No es tanto necesariamente una posición que no crea en Dios, tanto en mi opinión, tal vez que tuvo una mala experiencia, la manera en que vio a sus padres, conllevó a la manera en que él iba a ver a la figura paternal de la creación que es Dios. Ahora, para probar mi punto, la manera en que vemos a Dios determina mi nivel de gozo. Quiero que pienses en esta manera, o en este momento, en una persona, la persona más dulce que tú puedas recordar. Sea tu madre, alguna hermana, alguien especial en tu vida, alguien bueno, que tú cuando pienses no hay ninguna falla, no hay ninguna tacha, ahí ese sentimiento de gozo puede venir dentro de ti. Ahora, si tú recibieras un obsequio de aquella persona, ¿qué harías con aquel obsequio? Lo tomas sin ninguna duda, sin ninguna doble intención, simplemente dices, vino de tal persona, debe ser algo bueno. Ahora, me ha tocado en un par de ocasiones tener gente que sabe que estoy de viajes ya, al extranjero. Y cuando saben, no me han hablado en meses, no me han hablado en años. Hubo un caso de una persona que nunca me había hablado como en 10 años. Y supo que iba a ir a Estados Unidos. Dustin, ¿cómo estás? Quería saber cómo estás. Por si acaso, ¿tú crees que me podrías comprar esto? Entonces, como me ha pasado ya más de una ocasión, cuando me llega una llamada de alguien que no estoy esperando, justo en el proceso de ir antes de un viaje o estando ya en el extranjero, ¿cuál es mi percepción acerca de sus intenciones? ¿Lo tomo o ya lo empiezo a rechazar? Hubo una situación donde estaba viajando y una señora me dijo, yo sé que vas a ese lugar, tengo una conocida que la quiero mucho, ¿me podrías llevar unas cositas, por favor? Dije, ya, llévalo al aeropuerto, lo añado a última hora. No hay problema. Y llega con una torta de merengue. Y quería que lo llevara en mis faldas, en mis piernas, hasta llegar allá sin ninguna tacha, sin ningún problema. Y realmente no me río ahora, pero no lo tomé de tanto gusto, viendo el egoísmo de aquella persona. De ir 18 horas con algo en la pierna, después llevarlo para allá, algo que es complicado, sin conocerme a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo a alguien que se está acercando justo para una segunda intención, yo empiezo un poco a repelerlo, a distanciarme un poquito.
por la mala experiencia que he tenido. Ahora, si tú tuvieras un enemigo y tu enemigo te manda un obsequio, ¿cómo tú percibirías aquel obsequio? Obviamente de manera negativa. Lo más probable es que no lo recibirías, le darías su espacio, pensarías tal vez en la historia de Troya, puede ser algo con doble intención, puede ser algo que te va a estallar en la cara después. Entonces, pensando en de dónde viene el obsequio, uno empieza a analizar si el obsequio es bueno o no. De la misma manera con Dios. Si tu percepción de Dios es una negativa, todo lo que pasa en la vida tú lo vas a ver como un ataque de Dios, un juicio de Dios, una esencia de maldad que viene de Él. Pero si tú ves a Dios como la Biblia lo describe, la fuente de toda buena dádiva, la fuente de toda bendición, vemos que Dios es a favor o ama su creación a tal punto que dio a su Hijo para morir por ella, podemos entender la manera correspondiente de adquirir aquel obsequio o aquella bendición. Entonces, ¿cuál es mi postura acerca de esto? Creo que me estoy adelantando. Sí, se me dio vuelta una hoja. Entonces, la torta de merengue escribí acá. Mi experiencia. Cuando vemos las Escrituras, Romanos 8, ya un versículo que muchos ya saben, que ya hemos ocupado en el pasado varias veces en nuestra escritura, en nuestro mensaje, en nuestras prédicas. Pablo está terminando la parte doctrinal acerca de lo que es la naturaleza de Dios con respecto a salvación. De capítulo 1 al 8 de Romanos se ve en esencia todo ese concepto. Y él está terminando todo ese gran discurso y ocupa una frase. Al ver todo esto, lo que es justificación, santificación, lo que va a ser la glorificación, lo que es nuestro estándar con Él, lo que es el perdón de pecado. Y en versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Entonces, esa primera parte nos da a entender un principio importante, la audiencia a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los amadores de Dios? Había otro texto que estaba esta semana en Segunda de Crónicas, lo voy a leer acá, capítulo 16, versículo 8. Encontré bien interesante este texto esta semana. Dice lo siguiente, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En la versión en inglés dice que va de un extremo a otro, yendo por todas partes. ¿Ya? Contemplan toda la tierra, no hay centímetro que no vea, para mostrar su poder a favor. ¿Ya? El beneficio, no solamente su poder nos está sobrando, sino su poder a favor, ¿ya? Positivo, de bendición, de los que tienen, y esta es la clave, corazón perfecto para con Él. Corazón completo, un corazón que esté satisfecho, un corazón que esté en armonía con Dios. A los que aman a Dios, Dios demuestra su benevolencia, Dios demuestra su favor. Y acá vemos que Dios es un Dios compasivo, además es un Dios recto, un Dios que va a apoyar. La pregunta para ti en este primer punto, en nuestra perspectiva de Dios, si queremos tener gozo, es ¿cómo ves tú a Dios? ¿Es Dios la fuente de toda bondad? ¿Es Dios una fuente de malicia? ¿Es Dios un Dios apático, distante? ¿Es Dios un Dios presente o activo? La manera en que nosotros percibamos a Dios va a ser la manera en que nosotros interactuemos con Él y la manera en que Él va a darnos las bendiciones que Él nos quiere dar. ¿Ya? Nosotros no predicamos prosperidad, no predicamos de que Dios es un genio de lámpara mágica, pero al mismo tiempo no podemos ir al otro extremo y ser negligente en el hecho de que Dios sí puede, sí quiere y sí va a bendecir a aquellos que le aman. El segundo punto, volviendo a 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, vemos ya primeramente nuestra perspectiva acerca de Dios, pero la segunda parte es nuestra conectividad con Cristo y eso se ve reflejado en versículos 6 y 7 del capítulo 1. Lo voy a leer, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, y cuando habla acerca de comunión con Él, está hablando ya del Padre, porque previamente habla acerca de Dios, es Dios de luz, ¿ya? Si decimos que tenemos comunión con el Padre y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, este segundo punto es comunión con Cristo. Si tú quieres tener gozo completo, un gozo espiritual, primeramente tienes que tener una vista correcta de quién es Dios, y número dos, tienes que tener una comunión con Cristo. Este es un punto conflictivo en interpretación, porque se podría interpretar de tres diferentes maneras. Voy a promover o voy a explicar las tres posturas y después voy a explicar cuál es mi posición acerca del tema. Cuando habla acerca de andar en luz y no en tinieblas, la pregunta es, ¿a qué se refiere eso? Y quiero que lo pienses en este momento, porque tomamos o escuchamos conceptos bíblicos, cristianos o de escrituras, y lo asumimos por hechos según nuestra previa interpretación de lo que ya habíamos entendido. Pero ¿qué es el énfasis de andar o no en tinieblas? Y acá podríamos estar haciendo énfasis sobre lo que es acción, podemos hacer un énfasis sobre lo que es una condición, o podemos hacer un énfasis en lo que es una descripción. Entonces, acción, condición o descripción. Si está hablando acerca de una acción y el énfasis es en nuestro andar, en la acción de andar, ya el tema de acción, podríamos estar describiendo lo que es pecado. La interpretación se ve de la siguiente manera: mi relación con Dios entra y sale cada vez que yo peco. Entonces yo como cristiano, si peco una vez, ya me distancié del Señor, estoy en tinieblas. Pedí perdón, me acerqué a Dios, ahora estoy en luz. Tiniebla, luz, tiniebla, luz, tiniebla, luz, ¿ya? Entonces ahí está haciendo el énfasis de mi acción conlleva a mi relación, si estoy cercano de Dios o no. El segundo énfasis que podría estar hablando acá es un énfasis sobre lo que es las tinieblas, una condición. Acá estaríamos viendo una descripción acerca del inconverso, porque ya en Cristo estamos en la luz. Entonces acá ya no está hablando del creyente que entra y sale, sino el énfasis, el segundo, si está hablando de una condición, de una descripción de dónde nosotros estamos reflejando, ¿ya? Si yo estoy en la luz, tengo comunión con Dios. Y está hablando de mi relación de salvación. Y aquellos que están en tinieblas, que rechazaron el Evangelio, que rechazaron la fuente de luz que es Cristo, y vamos a estar hablando de eso un segundito más, están en tinieblas, no pueden tener relación con Dios. Y ahí está hablando acerca del punto de salvación. Y también es un punto válido. El tercer punto, ya, tercera manera de poder interpretar este texto, podría ser en el énfasis en lo que es una descripción. No es una advertencia, no es un llamado a alguna acción, simplemente es una descripción de alguien que no tiene una relación con Dios. Entonces, si yo no tengo una relación con Dios, mi vida se va a ver reflejado en tinieblas, en oscuridad. Esto es activamente separado o pasivamente negligente, puede tanto ir para el inconverso como al creyente. Entonces, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál de estos tres es correcto? Y yo creo que se podría ir en varias direcciones acá. Podríamos tomar tanto la postura de acción y relación, mi parte relacional con el Señor, tanto como mi parte posicional con Él. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, ¿ya? Esto está hablando de la importancia de lo que es Cristo en mi conectividad con Dios. Ahora acá hace la analogía entre lo que es luz y lo que es oscuridad. Entonces quiero que se pongan a imaginar en este momento. Digamos que las luces se apagan, están en oscuridad y alguien viene y prende un pequeño fósforo. Ese pequeño fósforo no se ahoga con la oscuridad del resto, sino uno podría verlo, sea 10 metros, 15 metros, 20 metros, dependiendo de qué tan grande sea esa mecha. Pero al mismo tiempo, si tenemos un horno de fuego, una gran fogata, y viene un poquito de oscuridad como materia, esa oscuridad no va a opacar lo que es aquella luz. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Entonces, acá el punto que Juan quiere estar destacando es la siguiente: si tú quieres estar con Dios, Dios es la luz. Si tú vas a estar en tinieblas, tú tienes que distanciarte de la fuente de luz y solamente ahí vas a poder estar en oscuridad. Y cada vez que nosotros pecamos, nos estamos distanciando de manera relacional con el Padre. El Espíritu de Dios sigue viviendo dentro de nosotros, la sangre de Cristo todavía nos lava de nuestros pecados, pero nuestra parte relacional, nuestra comunión con Él se ve afectada. Entonces,
el tema de posición. Romanos 5.1, voy a leer el texto en Romanos 5.1, habla acerca de este elemento de posición y cómo nosotros podemos estar bien ante el Padre. Dice así: justificados o declarados sin culpa, pues por la fe, no que la fe nos salva, sino es el instrumento de la salvación que es Cristo, Cristo salva, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y bueno, me voy a desviar un poquito. Mucha gente dice, no, yo me voy al cielo porque tengo fe. Si fe es lo que salva, entonces todo el mundo se irá al cielo porque todo el mundo tiene fe. Sea fe en otro Dios, sea fe en uno mismo, sea fe en un objeto. Todos tenemos un nivel de confianza. Entonces, fe no es lo que nos salva, sino es el instrumento, nuestra fe puesto en Cristo. Cristo es el que salva. No mis acciones, no mis buenas obras, no mi religiosidad, sino solamente lo que ha hecho Cristo. Y por eso quería clarificar ese concepto. Ahora, Juan 8:12, ¿ya? Acá Jesús habla en una de las declaraciones más fuertes de su identidad y su identidad según su función. Juan 8:12 dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí está hablando acerca de la identidad que es Cristo en su función. Cristo es la fuente de toda luz. Ahora, ¿cómo esto se ve reflejado en el tiempo de Cristo? Porque esa es una declaración bastante fuerte. Para el fariseo, ya el fariseo era alguien devoto, alguien sincero, alguien que se sacrificaba, alguien que se entregaba a su creencia, pero rechazaba a Jesús. Juan en este momento dice, no importa qué tan bueno sea, no importa cuánta la ley tú apliques, no importa cuánto tú te entregues, si tú estás fuera de la fuente de luz que es Cristo, no puedes tener relación con el Padre. Al día de hoy, ¿cómo se vería eso reflejado? De nuevo, con otras religiones, sea el budismo, sea el hinduismo, los musulmanes, agnósticos, ¿ya? Y la lista larga de gente que tiene creencias. Esa gente no puede tener relación con el Padre si no viene primeramente a través de Cristo. Y este es un punto sumamente chocante porque mucha gente dice, es que tú tienes la mente cerrada. No, es que tú tienes orgullo, es que ¿quién te crees tú para poder establecer quién va al cielo o no? La realidad es que yo no establezco a nadie si va al cielo o no, eso entre Dios y uno mismo. Pero todo lo que son las religiones del mundo es el esfuerzo del hombre tratando de llegar a Dios. Mientras lo que es la salvación y la estructura que hizo Jehová con Cristo era, el hombre no puede llegar a Dios, entonces Dios mandó a su Hijo. Ese es el rescate. Toma humildad poder llegar a ese punto. Entonces, Juan 3:16, ya como estamos en el libro de Juan, ahora estamos en el Evangelio de Juan, recién estamos en la epístola. Juan 3:16 es un texto bastante conocido, ¿ya? Vamos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Pero muchas veces paramos ahí y omitimos el resto. Versículos 17 hasta el 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá llega el punto de la condenación. Dios no mandó a Cristo para condenar al mundo, a Jesús para condenar al mundo, pero esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, para nosotros es importante destacar este punto. ¿Por qué? Gozo es solamente posible a través de nuestra conexión con Dios a través de Cristo. O yo me acerco al Padre a través de Cristo, o yo me alejo de Dios rechazando a Cristo. No hay puntos medios. Mi relación con el Padre va a traer esa satisfacción, ¿ya? Por eso en Juan capítulo 6 dice, el que tenga hambre, que tenga sed, venga a mí, y no tendrá más sed ni hambre jamás, ¿ya? ¿Y a qué se está refiriendo? El que viene a mí y el que cree en mí. Yo voy a traer esa satisfacción. Voy a llenar ese vacío espiritual que hay en ti. El último punto, para ser gozoso, para poder tener esa satisfacción, para cumplir el gozo que Juan está hablando. Entonces, primeramente, nuestra perspectiva acerca de Dios. Número 2, nuestra comunión con el Hijo. Después va con versículo 8 al 10 y es nuestra propia percepción de nosotros mismos. Versículo 8 al 10 dice lo siguiente.
Si decimos que no tenemos pecado de forma presente, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este tercer punto habla acerca de la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Si yo me veo a mí mismo como alguien sin error, sin necesidad, sin culpa, esto me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque estoy confiando en mi propio mérito. Estoy confiando en mi propio esfuerzo. La pregunta ahora es, ¿cómo te ves a ti mismo? A mí me ha tocado 2 veces, solamente 2 veces hasta ahora, y he hablado con cientos de personas, pero cuando presento el Evangelio me ha tocado hablar con 2 personas que me han dicho, yo no he pecado jamás. Nunca. Y para mí es chocante, ¿ya? Yo no creo que ni siquiera Madre Teresa de Calcuta, ¿ya?, que es venerada entre muchos católicos, hasta ella podría admitir tener culpa en cierto nivel. Hasta el mismo Papa podría decir que tiene pecado en cierto nivel. Yo me declaro que yo he pecado, ¿no? Y yo sé que toda la gente que yo he conocido ha pecado. ¿Y por qué? Porque la Biblia así lo dice. Entonces, estas personas que dicen yo jamás he pecado, tienen uno de 2 problemas. Número 1, tienen una mirada diluida de lo que es la santidad de Dios. No, a Dios no le va a molestar. No, si no es para tanto. Esa frase no es para tanto. Es una de las frases más conflictivas o explosivas que puedes decir tú. Porque si la otra persona le importa mucho, ¿ya? ¿Qué es un auto con un pequeño rayón? Es una chatarra. No, si no es para tanto, ¿ya? ¿Qué hace eso? Desvaloriza el pensamiento de alguien y empieza a escalar la pelea. Dios no es para tanto, ¿ya? Pero la realidad es que Dios es un Dios santo. Tanto que el profeta Isaías, cuando se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios en su visión del capítulo 6, estaba en pánico porque sabía de su inmundicia. Y toda aquella persona que ha tenido la experiencia de poder ver a Jehová en su manifestación, ya sea Daniel, sea Ezequiel, sea Juan, se han caído postrados en temor de entender lo insignificante que es el hombre ante Dios. Entonces no podemos diluir la santidad y la pureza de Dios porque nosotros no lo comprendamos. El segundo punto puede ser una amnesia de sus propios errores. Pero yo hago la pregunta esta mañana, ¿crees que Dios toleraría nuestros pecados sin Cristo? ¿Ya? Removiendo el tema de la gracia y la salvación, en este momento, ya en nuestra condición actual, llegando ante Dios, ¿tú crees que Dios, si tú eres inconverso, si tú no eres salvo, si tú no has tenido ese renacer espiritual, si no has ido a la cruz, si no has venido a la salvación de Cristo, ¿tú crees que Dios te podría aceptar en tus errores tal cual? Si es que en el caso de Adán, Dios rechazó a un hombre por comer un fruto, una fruta, una vez en su vida, algo insignificante, algo que realmente no era de mayor peso, ¿tú crees que Dios te va a aguantar, te va a tolerar o te va a aceptar en la condición tal cual como estás, presentarte ante Él? Y la respuesta es no. Entonces, ¿es algo importante? Porque muchas veces nosotros decimos, no, si es que todo el resto del mundo lo hace, entonces no debe ser tan malo. Me acuerdo cuando estaba en la enseñanza media, tuvimos una gira con la orquesta del colegio y fue lunes, martes, llegamos de vuelta el miércoles y había una prueba el día jueves. Y todos los estudiantes de nuestro curso decidieron ya, si todos faltamos, la profe va a estar obligada de darlo en otro día, no nos va a dar un 2 a todos. Y llegaron 3 alumnos y el resto de toda la clase, incluyéndome a mí, faltamos. ¿Qué hizo la profesora? Dijo, ya, se parecen que son listos, ya, pongan su nombre y le doy un 7. Y esos 3 sacaron un 7 por poner su nombre. El día siguiente nos llegó la prueba más difícil de nuestra vida, de como 4 hojas de largo, y la profesora se aseguró, a mí no me van a pasar a llevar. Esto no es algo insignificante, esto tiene un verdadero peso, esto tiene un verdadero consecuencia, sus acciones. Y de la misma manera, nosotros ante Dios en nuestra condición sin Cristo, estamos realmente mal. Y por eso era importante que Cristo viniera. Y ahí vamos a estar hablando de salvación en las próximas semanas también. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar este tema? Vamos a tomar estos 3 versículos, 8, 9 y 10, de la siguiente manera. Para empezar, versículo 8 aborda el presente, ¿ya?
Si dices que no tienes pecado, ¿ya? ¿Qué significa la palabra pecado? En el griego es la palabra amartía, ¿ya? Y era de género dramático, donde se veía la expresión de un gran fracaso, ¿ya? En una obra de teatro que ellos tenían, un gran fracaso que tenía grandes consecuencias. El héroe tenía que justo lanzar la flecha para cortar la cuerda para salvar a la damisela, y justo al lanzar el compañero se tropieza con él, la flecha va justo para el lado, falla la cuerda y la damisela queda capturada por un monstruo, ya para decir algún tipo de obra dramática griega. En tiempos modernos había una película que a mí me tocó mucho, se llamaba Tan fuerte, tan cerca en español, Extremely Loud, Incredibly Close en el inglés. Una película de Tom Hanks, ¿ya? Y se trataba acerca de las Torres Gemelas, era un padre que tenía un hijo con Asperger's y era una persona muy cercana, y justo ese día el padre estaba en la Torre del Sur cuando chocó el avión, y el padre trata de llamar al hijo y lo llama 6 veces. Y el hijo asustado está ahí, no sabe cómo reaccionar, ve las imágenes, no sabe qué hacer, escucha la primera llamada, buzón de voz, la segunda llamada, la tercera llamada, la cuarta llamada, y llega finalmente a la última llamada, justo antes de derrumbarse, y ahí está tratando de decir: hijo, yo sé que estás ahí, hijo, yo sé que estás ahí, por favor, contesta, te quiero decir que te amo, te quiero. Y el hijo está ahí a punto de hacerlo, pero no puede por su condición, se cierra, se asusta, no quiere lidiar con la realidad y no contesta el teléfono. Y después ve cómo caen las Torres Gemelas. Ese niño, al fracasar en ese momento, nunca más tuvo la oportunidad de tener una interacción con su padre. Ese fracaso en ese momento conllevó a una gran desgracia, y el niño cae de rodillas y está llorando, y un momento bien emotivo, bien doloroso, aunque es una actuación, aunque sea una película, aunque sea todo falso, ya Tom Hanks sigue vivo, entre otras cosas. Esa imagen de aquella acción que conllevó una consecuencia que no se puede cambiar es nuestra condición de amartía. Nosotros hemos fracasado ante Dios, y en nuestro fracaso no hay nada que yo puedo hacer para estar bien con Él. Y ahí es donde entra Cristo. Si yo no tengo necesidad de un Salvador, no voy a ir al Salvador. Si no me veo en la necesidad de ser rescatado, no voy a pedir ayuda. Y de la misma manera, acá, si tú quieres tener gozo y no puedes ver tu autolimitación de tu daño que estás internamente, no vas a ir a la fuente correcta, que es Jehová, para traer aquel rescate, aquel salvación que tú necesitas. Versículo 9, Versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está hablando de la parte relacional y la parte posicional. Si vamos a Cristo y estamos andando en luz ya posicionalmente, lo he mencionado muchas veces ya en este mensaje, lo he dicho muchas veces en la iglesia antes, yo estoy bien, yo estoy salvo con Dios. Ahora, si yo confieso mis pecados, ya tengo esa salvación. Pero después de ser salvo, ya Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso nos lleva al punto, ¿por qué confesar nuestros pecados si Cristo ya lo ha limpiado todo? Y es para mantener ese vínculo, esa comunión, esa koinonía, se podría decir. Acá lo bueno es que no solamente Dios nos perdona, sino ocupa esta frase: nos limpia de toda maldad. Y al limpiarnos, significa ya no dice te tolero lo que pasó, sino está diciendo te he restaurado, te he purificado, te he limpiado para que tu función pueda regresar a ser la correcta. Finalmente, versículo 10. Si tú no puedes reconocer tu falta presente, si tú no puedes ir a Dios en arrepentimiento y pedir disculpa, acá el versículo 10 nos dice qué es lo que pasa. Si decimos que no hemos pecado, en todo, si no hemos fracasado, si no hemos fallado en lograr a llegar al estándar de Dios, dice la Escritura, le hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todo un punto importante que destacar. Simplemente debes reconocer tu necesidad de Él. De otro modo estás viviendo una mentira. No estás viviendo según los patrones de la Escritura. Y ahí es donde tú necesitas acercarte a Él. Entonces, para tener gozo pleno, para tener un gozo absoluto,
para tener esa satisfacción, no solamente del cuerpo y del alma teniendo buenas relaciones, pero tener saciarte de ese vacío interno que puedas estar viviendo. Es importante en este momento reconocer tu carencia, debilidad de ser autosalvado. Hay un texto que estaba leyendo esta mañana. Estaba yendo por Primera de Samuel, ya estamos en el nuevo año. Primera de Samuel, capítulo 2. Ana finalmente tiene a Samuel. Recibió las peticiones de su corazón. Ella oró, ella se hizo corazón contrito ante el Padre y Dios contestó. Y aquí había un versículo que me gustó mucho. Versículo 9 del capítulo 2. Dice, Él, hablando de Dios, guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios es bueno todo el tiempo. Comunión es solamente accesible a través de Cristo, lo que es la salvación. Y si tú no estás seguro acerca de tu salvación, la Biblia lo establece bastante claro de cómo poder saberlo, y en un posteo futuro lo vamos a estar explicando más. Pero nada de eso vale en nuestras vidas, tener gozo, si es que no puedo reconocer mi necesidad de Cristo. Espero que esta mañana este mensaje te toque. Que el Señor te bendiga. Amén.